Bueno, bienvenidos a todos los participantes que nos acompañan hoy. Los saludamos desde la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle en Colombia. Realizaremos el conversatorio titulado Dialogismo y diversificación de relaciones en la construcción de las tesis de posgrado. Como les anunciamos en la invitación previa, antes de empezar de manera formal, las personas que requieran interpretación en inglés pueden seguir las instrucciones que les enviamos. Bienvenida a la profesora Laura Colombo. Laura es doctora en lenguaje, literacidad y cultura y magíster en comunicación intercultural. Es licenciada en Ciencias de la Educación y profesora universitaria en Ciencias de la Educación y es investigadora adjunta del CONICET en Argentina. Se van a dar cuenta que vamos a tratar de conversar relativamente despacio para pues favorecer la interpretación que hemos ofertado para este conversatorio. Bueno, buenos días Laura y muchas gracias nuevamente por haber aceptado este espacio y permitirnos esta conversación. Bueno, mil gracias, Eh, Eli. bueno, vamos a conversar a partir de unas preguntas que hemos elaborado y que capitalizan o potencian, digamos, la experiencia y el trabajo académico que ha venido realizando Laura a nivel de posgrado en la formación de escritores. Quisiéramos entonces iniciar conociendo un poquito más sobre ti y cómo llegaste a ocuparte del estudio de la pedagogía de la formación doctoral. Bueno, antes de responder, voy a agradecer la invitación de Eli a la Univalle y agradecer a Agostina y a Sol que están interpretando al inglés, que no es algo común que hablemos en español e interpreten al inglés. Y hoy les comentaba precisamente a Agustina y a Sol que, bueno, me parece algo importante que también demos voz en otro idioma, más allá de del español, para que se conozcan, ¿no? Las iniciativas que se arman, se hacen, se llevan adelante de este lado del mundo. Eh, Me voy a presentar asustándolos. Yo soy Laura Colombo, muchos me dicen Violeta, y como ven acá, esa soy yo en la foto, nací argentina y desde chica me interesa la escritura. Pero no se preocupen, que no me voy a presentar desde que tenía 4 años como en esta foto. En realidad vamos a empezar cuando precisamente yo empecé a estudiar posgrado. En el 2003 tuve la fortuna de recibir una beca para realizar los estudios de posgrado en Estados Unidos. Entonces, si bien toda mi formación de grado yo la realicé en Argentina, luego me fui a hacer maestría y doctorado a Estados Unidos. En la tesis de maestría lo que investigué y comencé a investigar, me interesé, me comencé a interesar por la pedagogía de la escritura académica, pero comparando, ¿no? O sea, decía, bueno, acá hay diferencias culturales, mi maestría era en comunicación intercultural, entonces indagué un poco, ¿no? ¿Qué andaba pasando en la escritura académica en los Estados Unidos y en Argentina? En la tesis de doctorado, porque en la UMBC se atrevieron a darme beca nuevamente, continué investigando la escritura y acá me interesaba los recursos que utilizaban aquellos estudiantes internacionales que estaban estudiando sus estudios de posgrado en Estados Unidos, pero que, bueno, o sea, tenían que escribir en una lengua otra que su lengua nativa. Y cuál era el efecto que esto tenía, ¿no? O sea, los recursos que utilizaban en su satisfacción académica en general. De vuelta a casa, me dan una beca de repatriación en el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, y ingreso al GISOLEM, que es el equipo que dirige la doctora Paula Carlino, quien fue uno de los precursores y que ha avanzado la idea de alfabetización académica por nuestros lares. Y allí, en ese proyecto, investigué el rol de las relaciones sociales en el proceso de escritura de las tesis del posgrado. Esto fue en el año 2012, que empecé con 11, 12, que empecé con la beca, y
En realidad realicé entrevistas a 20 estudiantes de doctorado de lingüística y educación, y allí lo que aparecía es que en realidad en el proceso de escritura de la tesis de posgrado, la gente reclutaba un montón de ayudas. Necesitaban la ayuda financiera, emocional, económica, pero la que más me llamó la atención fue académica, que buscan ayuda académica por fuera de la academia, ¿no? La ayuda académica que más aparecía, ¿sí?, nombrada por los entrevistados, era que los lectores prueba, ¿qué son los lectores pruebas? Aquellas personas que leen borradores tempranos de lo que luego va a ser la tesis. Esto parecía como un recurso altamente valorado y bastante utilizado por los tesistas que estaban a punto de terminar o habían terminado exitosamente sus tesis. Y fíjense que aparecían 16 de las 20 entrevistados, me mencionan gente del ámbito académico, pero también mencionaban del ámbito personal. Entonces esto me estaba dando un poco el indicio, la pauta, de que en realidad, bueno, a ver, si es un recurso que no aparece en el ámbito académico, bueno, la gente también busca en el ámbito personal. A partir de allí, de esta indagación de los procesos reales de producción de tesis, empiezo a pensar qué iniciativas pedagógicas podrían ayudar a proporcionar este acceso a lectores prueba. Y allí aparecen, obviamente, los grupos de escritura, ¿sí? Los grupos de escritura bueno, que aparecen como algo, un dispositivo didáctico digno de ser utilizado. Seguí tosudamente investigando, tuve la fortuna de entrar, porque es bastante competitivo, a la carrera de investigador del CONICET, que era el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de mi país, y allí presenté un proyecto donde la idea era analizar la interacción entre pares y la revisión conjunta de textos que se da al interior de los grupos de escritura de investigadores. Y con el tiempo fui ampliando el foco de qué era lo que iba investigando. Ya después les contaré un poquito, pero bueno, la idea era que la charla de hoy sea un poco más general, no tan acotada a los grupos de escritura en sí. Y ahí comencé a indagar investigadores en diferentes disciplinas y en diferentes contextos académicos y nacionales. Bien, hasta ahí llegamos con la primera pregunta Muy que tenía bien. preparada. Muy bien, Laura. De acuerdo con ese contexto, pues esa narrativa de tu propia trayectoria y cómo entras a la investigación de la formación doctoral y su conexión con la formación y las oportunidades para escribir, ¿cómo caracterizarías el problema de la escritura en la formación de doctorado? Bueno, en realidad no lo voy a caracterizar yo, voy a echar mano de varios autores, ¿sí? Porque nada, cuando uno investiga no inventa la rueda cada vez, como dice Becker, sino que parte de los antecesores. Desde hace unas décadas sabemos que en realidad en lo que es la formación de posgrado hay un problema generalizado, no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial, de que hay bajas tasas de graduación, ¿sí? En Latinoamérica esto se acentúa un poco porque el sistema de posgrado es un poco más nuevo que en otros lugares. Es decir, comienza un montón de gente a estudiar maestrías, doctorados, etcétera, pero poca gente se gradúa, muy poca se gradúa. Las investigaciones comenzaron a marcar que en realidad la escritura de la tesis incide en estas tasas en estas bajas tasas, ¿no? Que en realidad algunos autores han llamado a este fenómeno todo menos tesis, TMT, que en realidad también en inglés, por ejemplo, se le llama ABD, All But Dissertation. Entonces, los TMT o los ABD, que en realidad hay un autor que se queja de esto, de que, bueno, uno no debería poner la responsabilidad de los individuos, bueno, nada, es algo que nos llama la atención. Y tiene sentido porque la gente termina abandonando, ¿sí?, cuando tiene que escribir la tesis, porque en realidad, claro, es como que ya terminaron de cursar,
ya terminaron de ir a la universidad o de sumarse a clases. Entonces, el proceso de tesis, el proceso de investigación, sobre todo en las humanidades y en las ciencias sociales, suele ser un proceso bastante solitario. De hecho, hay un paper de Harrington Martínez, Díaz Blanca y Bolívar Orellana, que analizaron las representaciones de la tesis en los memes. Y es fabuloso. Muchos de los memes que les voy a mostrar, de hecho, están en este artículo científico. Luego de analizar estos 100 memes que aparecían en español, ¿no?, en nuestra región, en realidad concluyen los autores que la tesis es un hecho difícil e interminable. Aparece representado como algo difícil e interminable. Haz una tesis, dijeron, será sencillo, dijeron, y ahí todo es sufrimiento. Este es genial, el problema no es la tesis, el problema es que no avanzo, ¿sí? Que parece ser algo bastante normal también. Y ofrécele algo a las visitas, ¿quieres hacer mi tesis? Sería eso. Bueno, después, otra cosa que encontraron los autores y que en realidad también hay bastante investigaciones a nivel internacional sobre esto, y en nuestra región en la última década han empezado a aparecer algunas, ya después te las voy a mencionar, es que la relación tutorial, es decir, con el supervisor de tesis o con el director de tesis, suele ser una relación conflictiva. Y fíjense, acá nos enfrentamos a una díada. Recuerden lo que decíamos recién, teníamos un estudiante que estaba solo con un supervisor o director de tesis que recae casi toda la responsabilidad sobre esta persona. Un problema común es mandando mail al tutor, esperando la respuesta del tutor, y fíjense cómo se volvió viejo, es muy común que los directores o tutores tarden en responder. Yo esperando que mi tutor corrija la tesis. Y fíjense, corrija la tesis, o sea, la mayoría del contacto entre supervisores y tesistas suele ser, ¿sí? Suele ser a través de los escritos. Los directores o supervisores interactúan más con los textos que con los propios tesistas en sí. Y bueno, no siempre los directores o supervisores son muy buenos dando feedback, le vamos a hacer unas pequeñas correcciones a tu tesis, o sea, cambiarla totalmente, etcétera. ¿Qué otro problema identificaron en este paper? Bueno, la tesis anula la vida familiar y social, y en este aspecto vamos a ir profundizando un poquito a través de la charla. Así que estás haciendo la tesis, dime qué se siente no distinguir entre la noche y el día. O genial, el de Náufrago, día 9.951, sigo sin terminar la tesis. Y que es, terminé la tesis, mamá, papá, amigos, hola. Ya no queda nadie. No les quedó nadie alrededor. La defensa suele ser un acto de intimidación. En la mayoría de los países latinoamericanos hay una defensa oral. Luego de entregar el escrito, recibir devoluciones del jurado, se sustenta, se dice en algunos países. Y bueno, acá no quiero asustarte, pero mañana comienzan las sustentaciones de tesis. Mañana sustentación de tesis, que Dios se apiade. O listo para la sustentación, ya me dio cosa. Y bueno, aprobar la tesis también aparece como un acto de liberación. Como fanática de Harry Potter, me encantó el Dobby ya presentó su tesis. Dobby es un elfo libre. Y el cómo te sientes a acabar la tesis, digamos, libertad, y pues tesis aprobada. Si bien digamos, los memes que les estoy mostrando, ¿sí? Algunos siguen en internet, luego que escriben artículos científicos, yo creo que más de un tesista conoce este aspecto. Y más allá del humor, más allá de la cuestión de que parezca muy cotidiana, todas estas cuestiones que mencionamos, que aparecieron en los memes, en realidad son cuestiones que son abordadas en la bibliografía, en todo lo que sería el ámbito de investigación doctoral, sobre las trayectorias doctorales, sobre posgrado, etcétera. Bueno, ya digamos en esta ilustración, ¿cierto?, que haces de lo que significa abordar este proceso de largo aliento y los efectos que trae, sobre todo pues en el protagonista, ¿no?, el autor de la escritura de ese documento, empieza a aparecer esa conexión con la escritura, ¿cierto? Totalmente. O sea, es imposible pensar en la formación doctoral sin
pensar en la escritura. De acuerdo también con los trabajos que has venido desarrollando y con tu línea de investigación, ¿cómo presentarías esa articulación entre la escritura y los estudios sobre la pedagogía en la formación doctoral? Bueno, en realidad era lo que mencionábamos antes. A ver, vamos a volver a la diapositiva. Fíjense que cuando yo dibujo, ¿no? O sea, les presento la cuestión de que comienza poca gente y poca gente termina, en esa representación, lo que agregué fue una tesis, que en realidad era esto que decíamos, o sea, lo que más trabajoso que se le vuelve a las personas es realizar la tesis. ¿Y por qué es eso? ¿Y por qué aparece tanto la escritura? Bueno, principalmente porque en realidad muchas veces se da eh, por sentado de que la gente llega a esta instancia de estudios de posgrado y debería saber escribir. El problema, bueno, es que conceptualizamos por saber escribir, ¿no? O sea, si uno abraza un enfoque situado de la escritura, en realidad saber escribir, no se sabe escribir una tesis o no se sabe hacer investigación o no se saben ejercer las prácticas específicas de la investigación. Entonces, ahí se vuelve un poco más trabajoso. De hecho, cuando hablamos en la intersección entre escritura y formación doctoral, tenemos algunos trabajos, ¿sí?, que son exclusivos de lo que sería la pedagogía de la formación doctoral y quizás ponen más el ojo en lo que sería formar para investigar. Pero también en Latinoamérica tenemos un montón de trabajos incipientes. Yo creo que aún necesitamos un poco más, que nos conocemos casi de cara aquellos que investigamos esto, y estaría bueno que seamos más para que se diversifiquen las voces, precisamente. Hay algunos trabajos que han empezado, específicamente después del 2000, un poquito más avanzado los 2000. Joyce Lennis, por ejemplo, ha hecho relevamientos, ¿sí? Pilar ha llevado adelante relevamientos de qué iniciativas existen en Latinoamérica, etc. Recién estamos aprendiendo qué es lo que pasa, porque, de nuevo, el preconcepto de que el que llega a nivel de posgrado ya tiene que saber escribir, creo que lo que ha hecho es poner más palos en la rueda que ayudar a llevar a cabo iniciativas que realmente, por más de que alguien sea un profesional establecido en su campo, de que tenga años de experiencia en un ámbito profesional, etcétera, quizás esa persona no sepa cómo hacer investigación o cómo escribir investigación o cómo leer con propósitos investigativos. Que bueno, son prácticas que por lo general se aprenden, en Argentina decimos a los ponchazos, o sea, en forma poco sistemática y un poco caótica. Y lo ideal sería que no suceda de esa manera, que no se aprenda a hacer una tesis al hacerla, sino que se cuenten con determinados apoyos. Sí, Eli, te Muy doy. bien. Sí, sí, de acuerdo con eso. Esto que nos estás presentando serían trabajos que recomiendas para investigadores interesados en la pedagogía de la formación doctoral. Exacto. Estos son, en realidad, lo que yo seleccioné acá, y por supuesto deben faltar algunos, ¿sí? Tenemos la ventaja de que somos pocos, nos conocemos, pero hay veces que no nos conocemos con otros que sí han prestado atención a esto, y bueno, nada. Por eso lo importante de escuchar las diferentes voces que tenemos en el campo académico, y esto es, ya adelanto un consejo para quien esté intentando participar de las investigaciones y de las conversaciones disciplinares. En nuestra región, en Hispanoamérica podría decir, porque por acá tengo algún español creo, pero sobre todo estos son autores latinoamericanos, ¿sí?, que han investigado lo que sería la pedagogía de la formación doctoral, ¿sí? Tenemos desde el lado de la pedagogía en sí, per se, pensando. Fernández Fastuca Lorena también investigó, por ejemplo, qué es lo que pasa a nivel de doctorado con el tema de la formación en investigación, etcétera. Viviana Mankowski ha venido hablando del tema ha sido una de las precursoras del tema, creo yo, y Aguirre y Ramallo. Después tenemos
Han comenzado a aparecer algunos relatos autoetnográficos, por ejemplo, o duoetnografías, o sea, desde un enfoque narrativo comenzar a investigar qué es lo que le sucede a la gente que atraviesa este proceso. Y en lo que es escritura académica a nivel de posgrado en Latinoamérica, si bien tenemos algunos trabajos, ¿sí? Que, como decía recién, se relevaron iniciativas, o sea, se han realizado revisiones del campo. Y sí hay trabajos en Latinoamérica sobre el tema, pero bueno, nos falta indagar un montón, es un campo relativamente nuevo. En seminarios y talleres de tesis a nivel de posgrado hay varios artículos, ¿sí? Guadalupe Álvarez y Gilda Di Fabio, que son, bueno, pertenecen al equipo de investigación al que pertenezco yo, Paula Carlino, que es quien me dirigió, Elvira Arnux también ha venido, fue una de las precursoras en Argentina de investigar el tema de la escritura a nivel de posgrado. Los grupos de escritura a nivel de posgrado también se han venido investigando. Hace poco, aquí le puse el nombre abajo de todo, se armó un dispositivo a partir de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura. No sé si no cambié el nombre un poquito. Se armó un grupo por iniciativa de la doctora Moreno Mosquera, y el grupo se llama Dispositivos Didácticos de Acompañamiento de la Escritura en Investigación, y la mayoría de las participantes de ese grupo estábamos interesadas en el posgrado. Bueno, obviamente en grupos de escritura aparecen mis trabajos. Hasta ahora no encontré a alguien que comenzara a investigar grupos de escritura en Latinoamérica antes, así que podemos decir que abrimos el camino. Y también se han investigado las tutorías de escritura a nivel de posgrado. O sea, tenemos una riqueza de trabajos. Una riqueza de trabajos. Que A quien aprovechar. quiere investigar, aquí hay una puntita. Faltan trabajos, obviamente, no quizás, y hasta pueden faltar autores, porque bueno, esto nos pasa todo el tiempo cuando estamos investigando. Por más de que dedicamos horas y mucha energía, hay veces que se nos escapan las cosas, pero bueno, solemos estar al tanto. Pero quizás alguien escribió en portugués y yo no lo sé, es una falencia que acepto, o escribió en algún otro idioma y no lo reconocemos, hablando de algo que ha sucedido en nuestra región. Ujú. No, no, está muy bien, Laura. Y pues está, digamos, cuando pensamos este espacio, estábamos pensando, como iniciaste hoy, en dar voz a algunas de las tradiciones que estamos elaborando en América Latina, y en ese sentido, pues como tú dices, seguramente han quedado cosas por fuera, pero el ejercicio iba con ese espíritu, ¿no? Va con ese espíritu, empezar a reconocernos y a ver cómo añadimos a pensar este objeto de la formación doctoral y su relación con la escritura. Sí, Y bueno, y totalmente. por ahí va la siguiente pregunta que hemos preparado, y es, bueno, en este espacio, como han visto, lo hemos diseñado más como un conversatorio, a partir pues de toda la experiencia profesional y académica que Laura nos podría compartir, y ella ha venido elaborando en las preguntas anteriores, digamos, la complejidad del fenómeno, ¿cierto? Cómo los que hemos pasado por doctorado compartimos o vivimos o nos sentimos identificados con parte de las elementos que ella presentó en esto de escribir la tesis en el doctorado, pero también nos viene diciendo que hay un potencial de investigación en la región latinoamericana que viene preguntándose qué hacer, ¿cierto? Y cómo abordar este fenómeno como objeto de estudio. Sin embargo, nos interesaba en este conversatorio, y ojalá sí sea, que parte de los que nos escuchan sean también directores de tesis o directores de programas de posgrado, idealmente de doctorado. Y en ese sentido, quisiera ahorita pasar como a lo que se llama el uso de resultados, de alguna manera, ¿no? De estos trabajos que has venido mencionando y de tu propia trayectoria. ¿Qué trabajos sugieres y qué se deriva de esos trabajos ya para cuando yo estoy en la posición de diseñar posgrado, de ser líder de un programa de posgrado o profesor en un programa de posgrado? ¿Qué es lo que estas investigaciones y tu propio trabajo les dicen o nos dicen a los Ay. profesores cuando estamos en esos roles? Bueno, primero retomar esto que decías, que es un campo nuevo y que en realidad parte de que nosotras charlemos y invitemos a gente, es también parte de, bueno, si vos investigaste algo de esto y tu nombre no está acá, levanten la mano, compartan y aprovecho esta oportunidad de, por favor, o sea, si se les ocurre algún recurso relacionado con esto que venimos charlando,
intervengan en el chat, que les leemos. La idea es precisamente enriquecer esto. Y bueno, en el ámbito académico nos comunicamos con escritos. Yo investigué tal cosa. ¿Sí que escribiste? No, no escribí nada todavía. Bueno, entonces no nos sirve mucho. Entonces, la idea es, bueno, al publicar nos comunicamos. La pregunta de él era, bueno, a ver, a alguien que está más del lado administrativo, alguien que va a aplicar esto. En realidad los trabajos que acá resalté, un par de trabajos. Eh, Lorena habla bastante del rol de los directores y el rol de los programas de posgrado. Fernández Fastuca ha abordado este tema, más desde el lado institucional, ¿no? Viviana Mankowski también ha hablado bastante del rol importante que juega la relación con el director y ha trabajado Viviana con lo que es formación de directores, porque hay algo donde tenemos un vacío en Latinoamérica, y yo creo que a nivel mundial sigue también un poco este vacío, eh, que es cómo formar a quien va a dirigir una tesis. Porque fíjense que los directores o supervisores de tesis o tutores de tesis rara vez han recibido formación en ello. No es algo establecido, digamos, eso. ¿Qué más? También recomiendo leer las revisiones de la literatura. El trabajo que han hecho Pilar y sus colegas, Joyce Lenis y sus colegas, es un trabajo bastante minucioso. Y entonces eso les puede brindar a aquellos que vayan a a avanzar algún tipo de iniciativa, a enterarse de qué es lo que se ha venido haciendo. De nuevo, o sea, ¿para qué reinventar la rueda si ya ha sido inventada? Quizás leer las experiencias puntuales que han sido exitosas, ¿sí? Como por ejemplo los seminarios y talleres de tesis a nivel de posgrado, quizás leer cómo se han implementado iniciativas en línea o presenciales, ayude también a tener una imagen. Y con respecto a los grupos de escritura, resalté Colombo y Carlino, porque si bien está un poquito viejo ese artículo, en ese artículo precisamente revisamos 50 investigaciones sobre grupos de escritura y dimos como algunos nortes para ubicarse primero qué es un grupo de escritura, cómo se pueden implementar, etcétera. En esta selección yo me acoté nada más a lo que son materiales en español, entonces también se redujo bastante la selección, porque bueno, o sea, como todos sabemos, las publicaciones a nivel internacional se utiliza el inglés principalmente como lengua para comunicar. Sí. No, iba a hacerte esta pregunta que no, antes de la pregunta que habíamos preparado, me surge escuchándote y es una pregunta como de simulación, ¿no? O sea, si te tuvieras la oportunidad en este momento de coordinar un doctorado, entonces se me acaba de ocurrir en serio escuchándote porque no lo habíamos pensado, pero si fueras la directora de un posgrado, e insisto, habíamos pensado este espacio con ese espíritu, ¿cierto? Más divulgativo y no necesariamente quienes nos dedicamos a la investigación de la escritura y en particular de la escritura en posgrado, no sé, 2 o 3 decisiones que sientes que tú gestionarías y que están basadas en la evidencia de estos trabajos. Principalmente intentaría avanzar iniciativas que abran espacios de socialización de los proyectos de investigación de los doctorandos y que den lugar a intercambio con otros más allá de la díada director o de tesis y tesista. Los resultados de las investigaciones muestran que, bueno, como decíamos, no solo los memes, la relación con el director es una relación que hay una díada ahí muy, donde en realidad hay más autoridad de un lado, del otro, no hay un balance en cuanto a la autoridad. Entonces el intercambio con otros que estén más como a la altura de uno, con los pares, trae y enriquece estas interacciones. Hay algo que se ha dado en llamar tertulias, por ejemplo, o espacios donde los doctorandos muestren avances de sus tesis, como lo harían en conferencias. Otro es efectivamente armar jornadas
donde se compartan los avances. Y algo que he visto que funciona bastante es hacer parte a los doctorandos de que organicen esas jornadas, de que colaboren en la organización. Porque esto también les abre la puerta a no solamente mirar o presenciar las prácticas, sino efectivamente ejercerlas. Eh, Otra cosa que también haría como directora del programa sería armar iniciativas de diferentes tipos de grupos de escritura, por ejemplo. Eh, Otra iniciativa que puede funcionar, hay un poco más controvertido, bueno, formar a quienes vayan a dirigir, dividir lo que serían los intereses de los docentes del programa de doctorado en áreas temáticas e invitar a los doctorandos a que se sumen a un área temática, ¿sí? En algunos programas hasta se dice, bueno, estas son las áreas temáticas que pueden elegir, más allá de eso, no. En algunos países hasta se pide que para aceptar en un doctorado que el postulante presente un posible tema de investigación antes de inscribirse en el doctorado. ¿Qué más? Inauguraría espacios más tradicionales como cursos donde realmente, similar a lo que hacen Álvaro Álvarez, Guadalupe Álvarez y Gilda Di Fabio, de Anglat, que donde se avance y el feedback no sea nada más de los directores o del profesor del seminario, sino donde los alumnos precisamente tengan la oportunidad de recibir feedback, retroalimentación de pares, profesores que no son quienes los dirigen y sus propios directores de tesis. Fíjate cómo acá vamos como engarzando, ¿no?, los resultados de las investigaciones. Hay muchísimas formas de implementar, pero obviamente, Eli, esto depende tanto del contexto, porque en realidad las iniciativas tienen que ser situadas y tienen que hacer sentido, ¿sí?, a todo el ambiente institucional. Está investigado que no es lo mismo implementar iniciativas para aquellos que están haciendo un doctorado a distancia que para aquellos que lo están haciendo a tiempo completo o a medio tiempo. O sea, todos estos son factores que dependen mucho del perfil de la institución, perfil del alumnado, etc. Por eso cuando a quienes nos dedicamos, o hemos dedicado mucha energía a investigar un tema, alguien nos pregunta, ¿y qué podemos hacer en el aire? Mi respuesta siempre es, déjame que te conozca un poquito la institución. Invítame a ver cómo son las paredes, al menos de esta institución, porque hay muchas posibilidades, pero no todas funcionan a la, digamos, a la perfección per se. Es bastante complejo el hecho educativo y por lo tanto las propuestas pedagógicas deberían tener en cuenta la mayor complejidad posible y amoldarse a ello. Sí, eso me hace pensar en, antes de pasar a la siguiente pregunta, un poco también comentarle a las personas que nos acompañan cómo fuimos, y sobre todo tú, construyendo el título, ¿cierto? Me parece que en este momento es perfecto el título del conversatorio, porque, y eso va como dándole más encaja, ¿cierto? Todas las piezas que nos has venido presentando, porque este conversatorio y finalmente lo titulas Dialogismo y diversificación de relaciones en la construcción de una tesis de posgrado. ¿Por qué no explicitas un poco más? Claro, conmigo hemos venido trabajando hace 2 mesecitos largos y esto es como transparente, pero un poco hacia los que nos acompañan hoy, ¿por qué ese título refleja esa defensa que estás haciendo y sobre todo en esta última pregunta? Bueno, en realidad la palabra dialogismo viene de lo que sería una pedagogía dialógica, más que nada es el enfoque que abrazo. Y el dialogismo propone que, bueno, que en realidad el conocimiento avanza gracias a la atención de diferentes voces. A ver, ¿cómo podemos explicarlo en forma sencilla y sin aburrir teóricamente a la gente? Parte de la teoría de Bakhtin, digamos, ¿sí? El término dialogismo es un término de Bakhtin, y en realidad a mí me gusta mucho una autora que se llama Olga Diste, y ella lo que propone es que las aulas o las iniciativas pedagógicas pueden ser monológicas o dialógicas. Relacionándolo con la pedagogía de Freire, por ejemplo, la pedagogía de Freire es alguien que aquellos que abrazan el enfoque dialógico de la educación tienen bastante en cuenta.
De hecho, una de las preguntas que aparecía en la inscripción era cómo usar marcos teóricos foráneos, ¿no? O sea, yo creo que se refería a anglos, ¿no? O sea, o mainstream de las corrientes principales, en Latinoamérica. Y en realidad, bueno, o sea, tenemos voces latinoamericanas que hablan de dialogismo y hace décadas. Y quizás en el mundo anglo se conoció antes o después, pero bueno, las ideas son muy similares. La idea es que en realidad se aprende no acordando con el otro per se. El aprendizaje no es que alguien transmita algo y el otro lo reciba, ¿no? O sea, educación bancaria a los Freire, sino que el aprendizaje se da cuando uno sabe cómo dialogar con el otro verdaderamente, escuchar al otro verdaderamente, y ese otro nos hace poner en duda y nos mueve las estructuras que tenemos para poder avanzar un poco el conocimiento. Eh, en realidad esto no es algo fácil de hacer, ni siquiera en ciencia, cuando dialogamos con los colegas. ¿Y por qué lo de diversificación de las voces? Porque precisamente yo no conceptualizo, o sea, el hacer una tesis o el aprender a investigar como el aprender algo, un conocimiento que ya está hecho, dado y estático, sino que es generar conocimiento. A nivel de posgrado lo que tenemos que hacer es crear conocimiento. Y precisamente ¿cómo lo creamos? Bueno, leyendo y escribiendo, o sea, dialogando por escrito y leyendo, con lo que se ha hecho, con lo que uno hace, con lo que prueba, etc. Entonces, el enfoque dialógico es realmente estar abierto a aprender otras formas. Y yo creo que en realidad, a ver, yo pienso en mi propio recorrido, ¿no? Investigativo, y la apertura viene esto de diversificar las voces, quizás venga de mi experiencia entre tierras, ¿no? O sea, porque en diferentes ámbitos priman determinadas voces. Entonces, cuando uno cambia de ámbito, empieza a escuchar voces diferentes. Entonces, ahí es como que aprende. Quizás desaprende muchas veces y sí se confunde. Pero bueno, la idea es esta. Cuando estamos hablando de formación doctoral, estamos hablando de que queremos desarrollar autonomía en el doctorando y que esa persona desarrolle su propia voz autoral, porque no tiene que reproducir conocimiento, tiene que producir conocimiento. Y acá si quieren la cito a Viviana con respecto a lo de la autonomía y a Arnoux, que habla de la producción del conocimiento en las carreras de posgrado. Entonces, esto es la historieta, o sea, si yo me quedo siempre repitiendo lo mismo y no hay oposición, eh, mm, raro que me lleve a algún lado. En cambio, si yo testeo mis ideas, las pongo a prueba y tengo interlocutores que me piden, ¿sí? Aclaraciones, que me piden que me defina con qué marcos utilizo, etcétera, ahí se puede avanzar el conocimiento. Esto sería lo que Bakhtin llama eh, una voz, ¿sí? No autoritaria. Lo autoritario sería, esto es el conocimiento, lo transmito, la educación bancaria, ¿no? O sea, y una voz con autoridad es diferente, porque es que yo realmente lo tomo como algo con autoridad, porque termino realmente cambiando mi propia perspectiva gracias a las tensiones con los demás, ¿no? Sí, quisiera llamar la atención en esta, digamos, en esta explicación que ofreces, resaltar también el desafío del tutor y de quien acompaña, que lo mencionaste en algún momento previo, o sea, la sensación de soledad y de angustia, ¿cierto? Que se percibe en quien hace la tesis, pero también de sobrecarga en quien la acompaña. Y parte de esa sensación puede estar asociada a eso que nos explicas de considerar que la única relación posible, como mencionabas más temprano, es la diada, ¿no? Es quien está haciendo la tesis y su tutor, y que solo en esa relación tiene que caber esa matriz de conversación que los desborda dos sujetos en un campo de conocimiento o en la formación pues de posgrado, ¿no? Y allí pues Totalmente. el énfasis que haces es súper interesante sobre
el asunto se trata de, bueno, que harías como directora de posgrado, ¿no? Abrir espacios de socialización, y esa es una manera de decir la responsabilidad es compartida, ¿no? Sí, y ahí me das pie. En realidad, no solo espacios de socialización para el tesista, sino también espacios de socialización para los directores. De hecho, hace poco una colega me decía, ¿te interesa mucho lo de la supervisión? Me decía el otro día, que realmente está sumamente imbrincado, o sea, con cómo uno acompaña, ¿no? O sea, porque el trabajo de ser director o tutor o supervisor de tesis es un trabajo muchas veces ingrato, porque en muchos países no ni siquiera se paga, y es un trabajo difícil, porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, y es un trabajo solitario, soy yo con mis tesistas. Algunas alternativas a nivel internacional que han surgido, y también en cierta forma en nuestra región también existen algunas iniciativas similares, son lo que se llama la supervisión en grupos. Puede ser un supervisor juntando a los tesistas, o también supervisores que trabajen juntos, ¿sí? En el último tiempo, en Argentina se ha comenzado a investigar, Gilda participó de un equipo de investigación, todavía no encontré publicaciones específicas sobre ello, pero recibí, por ejemplo, una encuesta sobre estilos de supervisión de tesis, o sea, lo estamos investigando. Es que claro, estamos verdes. Los posgrados, al menos en Argentina, se explotaron, digamos, se multiplicaron en los 90. Es poco tiempo para investigación. Pero sí, totalmente. Estaría bueno también tener en cuenta que se diversifiquen las voces, no solamente para los tesistas, sino para quienes dirigen los tesistas. Muy bien. Bueno, ahora sí, otra de las preguntas que habíamos preparado en este espacio, estábamos invitando también estudiantes de doctorado, ojalá también nos estén escuchando o luego pues tengan acceso a la grabación. Tú has venido desarrollando, digamos, dos ideas centrales. Una, reconocer la complejidad del fenómeno, y dos, tomar acción, ¿cierto? Hacer algo, no solo investigarlo, sino intervenir e investigar sobre esa intervención. Mientras todo esto pasa, mientras, como tú nos dices, cada contexto tiene, es absolutamente pues genuino, ¿cierto? Mientras cada desarrollo va sucediendo en la intimidad de las instituciones, los estudiantes de doctorado siguen llegando y los estudiantes de posgrado siguen llegando, ¿cierto? Entonces, esta pregunta que hemos preparado es para ellos, para los que quieren hacer posgrado o ya están en su posgrado, y les estamos diciendo hoy, esto es una experiencia muy profunda, y que es una experiencia que va a estar atravesada por la escritura, y que les exige además algo que tú has venido mencionando, hay dos rasgos fundamentales en esa formación posgraduada, sobre todo doctorado, y es la autonomía intelectual y el desarrollo de la voz autorial, ¿cierto? Y pues eso uno no sabe si es que se logra en un doctorado de 3 años, de 5, de 10, pero es un asunto supremamente intenso. Mientras todas estas cosas pasan, ¿qué le decimos a esos estudiantes? ¿Qué recursos tienen? ¿Qué oportunidades tienen que aprovechar? ¿No? Y Bueno, acá les hablo a les estudiantes. Muchachos, muchachas, muchachis, como quieran que los llames, téngannos paciencia hasta que los investigadores obtengamos resultados y convenzamos a los directores de programa de doctorado que implementen iniciativas. La mayoría va a recaer sobre sus hombros. Así que voy a dar algunos consejos como para que accionen los doctorandos, pero quiero hacer la salvedad de que esto no debiera ser la responsabilidad de los doctorandos. Debiera ser la responsabilidad de las instituciones, porque bueno, nada, deberíamos poder guiar un poco mejor. Pero bueno, estamos trabajando en ello. Ponemos el cartel. Bueno, obviamente, el consejo es buscar el diálogo. No solamente buscar el diálogo con director y directora, con quienes los dirijan, con quienes les dirijan la tesis, sino también con pares.
el diálogo con pares suele ser bastante fundamental. Y el pensamiento, quizás que muchos avancen, es ¿y de qué me sirve hablar con alguien que no sabe más que yo? De mucho. Porque en realidad nos sirve para posicionarnos, nos sirve para sabernos conocedores, ¿sí? El trabajo con pares, y esto parto de los resultados de los grupos de escritura, ¿no? O sea, ¿qué beneficios obtienen de charlar con los pares? ¡Ay! Y me di cuenta que sabía. Y me di cuenta que, y sobre todo compartir la experiencia. Esto ayuda a compartir también la soledad. Por supuesto, hablen con expertos, pero no se gasten las balas al principio. Después de leerse todo, ahí sí, vayan y consulten. No es lo mismo hacerle una pregunta a alguien que sabe, luego de haber indagado un poco, haber dedicado tiempo y energía a ver qué es lo que ha dicho por escrito, a que ir y decir, ay, yo quiero hacer tal cosa, ¿me da algún consejo? Las preguntas bien preguntadas valen más que cualquier otra cosa. Busquen el diálogo con no expertos, hablen sobre lo que necesitan, ¿sí? Hacer un doctorado o escribir una tesis de posgrado es una demanda, hasta a nivel de maestría también, ¿no? Entonces, busquen la ayuda, recluten la ayuda, hasta de quienes no saben, quizás no les puedan ayudar con el trabajo académico, pero sí con abrir espacios para escribir, abrir espacios para leer, etc. Hablen con ustedes mismos, pregúntense por qué quieren hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué significa para ustedes el doctorado? ¿Qué significa el tema que eligieron? ¿Se van a enojar y se van a enamorar de su tema, etcétera? Escriban, ayúdense hablen con ustedes mismos a través de la escritura. Yo siempre recomiendo llevar un diario de tesis, donde no solo se noten las cuestiones de la investigación, sino las cuestiones de la frustración que lleva muchas veces a hacer este trabajo. Y hablen con los materiales. Cuando lean, escriban preguntas, sean inquisitivos, sean preguntones, y sobre todo, nada, disfruten. Si no se está disfrutando, o sea, difícilmente se llegue a buen puerto. Yo creo que un gran ingrediente de poder ser y formarse como investigador es querer hacerlo y estar invertido o invertida en ello. Diversifiquen las relaciones. Esto de diversificar las relaciones significa diversificar en varios lados. La interdisciplinariedad, en mi experiencia personal, a veces asusta, pero también enriquece mucho. Charlar con alguien que tenga una perspectiva que uno sabe que es diferente, aprender a escuchar lo diferente, muchas veces nos lleva a ir a conocer nuevas aristas. El trabajo de tesis de posgrado es un trabajo que tiene que ser muy autónomo, es muy autogestionado. Entonces, bueno, nada, tiene eso de positivo y de negativo. O sea, nadie nos va a hacer chachas en la cola si no avanzamos, pero tampoco nos tenemos que manejar solitos y a veces cuesta un poco. Diversificar las relaciones también implica no se relacionen nada más con aquellos que ustedes creen que son mejores o que saben más que ustedes. Hay veces que cuando uno tutorea o cuando uno enseña, aprende más. Yo creo que cuando comencé a dirigir tesis, etcétera, empecé a entender muchísimas cosas más que en otros momentos. Y sobre todo cuando empecé a charlar con colegas que no era gente que estaba muchísimo más avanzado, con mucho más prestigio que yo, cuando empecé a armarme grupos de interés, participar en conferencias, o sea, de todos estos diferentes grados de autoridad. Hablar con alguien que está más verde que nosotros o con alguien que está mucho más sazonado que nosotros. Siempre, siempre ayuda. Intenten contactarse con alguien que esté más avanzado o menos avanzado en los estudios de posgrado, en los estudios doctorales. Acá un dispositivo que implementan algunas universidades son los tutores pares, o sea, como el tutelaje por parte de pares. Se arman sistemas de tutelaje. Asistan a reuniones. Parece que ir y asistir y estar a veces se siente como una pérdida de tiempo, pero siempre, siempre hay las reuniones académicas, ya fueran reuniones pequeñas de equipos de investigación o conferencias, jornadas,
yo creo que a la mayoría de la gente le trae una sinergia y nos recarga las pilas. Cuando uno va a un encuentro académico, yo no sé si te pasa, Eli, yo salgo, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, se me ocurren 20 millones de ideas para hacer, y ay, tenemos que hacer algo juntos, después no nos da la vida. Pero bueno, ese sentir, amo lo que hago, me interesa, me gusta, qué interesante, decir qué interesante, eso ya nos renueva. Y encuentren lugares donde puedan tener confidencialidad para poder hablar a pata suelta sobre lo que les pasa. Tener espacios de catarsis, al parecer, es algo valioso, o que al menos los tesistas valoran. Suelen ser esos espacios con pares. Ayuda a sentir, mira, a vos te pasa lo mismo. No era yo la que estaba loca. Eso ayuda bastante. Y bueno, otra cosa, si no se hace tiempo y espacio, no se avanzan con las tesis. Entonces, creen comunidad. Participando de esa comunidad, aprovechen ese espacio comunitario para trabajar. Recluten ayudas. En vez de aislarse de la vida familiar, recluten la ayuda de la vida familiar. Que les cuiden el espacio de escritura, que les cuiden el espacio de trabajar o leer para la tesis, etc. Generen hábitos. Las tesis no se escriben solas, hay que generar hábitos de escritura. Esto está bastante estudiado. Hay muchísimas propuestas para generar, avanzar con la escritura, cada maestrito con su librito, pero bueno, pueden indagar y poner un poquito de energía para ello. Y tienen que negociar entre lo que es la calidad y la cantidad, ¿sí?, de lo que producen, y yo creo que más que cantidad cuando hablamos de la tesis es negociar la calidad de la tesis con cuánto se tardan en terminarla. La tesis es el principio, es el primer texto que uno hace. Quizás sea el texto de cierre para alguien, pero bueno, si no se cierra, no tiene cierre. Yo tenía una tutora que decía, la mejor tesis es una tesis terminada. Muchas veces queremos, o sea, que nuestra tesis sea el boom, etc. Y en realidad, bueno, lo que hacemos es comenzar a hacer avanzar un poquito el conocimiento. Y yo creo que la mayoría de los novatos tienen la fantasía de que la tesis tiene que ser revolucionaria o que la tesis tenga un aporte, es que cambie la ciencia. Y en realidad no, o sea, hay cosas que uno como novato no ve como aporte, pero el que tiene ojo más experto dice, hey, esto es un aporte, esto es algo nuevo. No, pero esto ya se estudió. Sí, sí, pero se estudió quizás en otro contexto. Aquí no, desde esta perspectiva no, o lo que fuere. Entonces, nada, intentar en comenzar a desarmar mitos que se arman alrededor de la tesis. Humanizarlo, humanizar el proceso y desmitificar. A todos nos cuesta trabajo y creo que también vale la pena mencionarles de que por más experiencia que tenga uno, sigue aprendiendo de por vida a cómo manejar los hábitos de escritura, crear comunidad, etc. Estos son desafíos que enfrentamos constantemente. Y el último es, háganse tiempo para ejercer las prácticas colegiadas. Esta frase me encanta. Es práctica, ¿sí? O sea, hacerlo, no decirlo, hacerlo. Y colegiadas, con otros, con colegas. En mi experiencia es muchísimo más placentero, sobre todo en las humanidades y ciencias sociales que estamos tan aislados, ¿no? O sea, no necesitamos el laboratorio y solemos no tener estos puntos de encuentro tan asiduos como aquellos que están en las ciencias duras. Intercambiar con otros, trabajar con otros, producir con otros es muchísimo más placentero y creo rico. Y me callo. No, muchísimas gracias. Pues bien recibidos, me imagino, todas estas consejos pues, que compartes con las personas que ingresan o que ya están en posgrado, especialmente en doctorado. Bueno, y para finalizar, queríamos dejar como abierta la autopista
de los proyectos venideros, y como tú decías, que los que nos acompañan hoy o nos puedan escuchar en diferido, alcen la mano, ¿no? Y digan, yo estoy pensando algo, dale. Sí, que quiero darles lugar a que pregunten, pero antes de Sí, eso, también estaría bueno presentarle un par de recursos, bueno, bien cercanos a lo que es nuestro núcleo. Con algunas colegas del PLECDI, del equipo de investigación al que pertenezco, armamos una red de recursos, ¿sí? Que es la tesis Principios para un final. Entonces, esta red de recursos no es igual a otras y se caracteriza porque en realidad estos recursos han sido curados por gente que viene investigando la escritura a nivel de posgrado. Ahí tienen el código QR si quieren sumarse, y bueno, después ya cuando tenga un break les pongo los links en el chat para que puedan accederlo. Tienen varios videos con consejos, tienen un montón de materiales que produjeron personas que investigan y que han pasado por la experiencia o están pasando por la experiencia de escribir una tesis. Y por supuesto, si les ocurre algo para colaborar con esta red, bienvenido, porque en realidad la idea es que construyamos todos y que compartamos lo que nos ha funcionado. Así a otros se les ayorna un poco el camino. Con respecto a lo que decía de hacer comunidad, ¿sí? María Paula Espeche organiza el 1-2 Tesis, es un grupo de Facebook. Si buscan 1,2, tesis, van a encontrar este grupo de Facebook. Es un grupo de escritura, es un grupo de escritura concurrente. Aquí hay gente que está haciendo su tesis de posgrado y se acuerda día y hora, se encuentran y todos comparten la tarea de escribir. Entren a curiosear el Facebook, van a ver cómo funciona. Acá José Vicente lo avala. José, si podés poner el link, por favor, en el chat, sería genial. Así yo no tengo que hacer ese trabajo. Mandale el link a todos. Y si, por supuesto, y si tienen ganas de compartir algún recurso para aquellos que estén haciendo su tesis de posgrado, bienvenidos. Esta es la dirección del sitio web del equipo de investigación al que pertenezco, que ahí también pueden acceder diferentes trabajos e investigaciones que venimos llevando adelante. Y lo que me preguntaba Eli era, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo soy la señora de los grupos de escritura. Creo que voy a seguir enamorada de mi tema de investigación de por vida. Vengo investigando lo que son, hay diferentes tipos de grupos de escritura, algunos son concurrentes, que la gente se junta para escribir cada uno lo suyo, no necesariamente se comparten textos. Yo comencé investigando los grupos de escritura de revisión. Después, como les contaba, empecé a ampliar grupos de escritura para doctorandos, grupos de escritura para profesores, grupos de escritura en Argentina. Después también trabajé con una colega en el Ecuador, implementamos grupos en Uruguay. Entonces siempre digo que, bueno, yo soy la que quiere conquistar el mundo con los grupos de escritura, porque estoy convencida que funcionan. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Todavía sigo, y no es que haya una sola pregunta o una sola dirección. Esto es a futuro, pero proyectemos años, porque tardamos en investigar. Formas de inaugurar los grupos, si se inauguran en el interior de equipos de investigación, si se dan después de... Bueno, ahí es específicamente lo que yo ya fui investigando, pero cómo se inauguran y el tipo de grupos. Los contextos y las modalidades, el contexto de país, diferentes contextos de país, es apasionante ver cómo en diferentes países el dispositivo funciona, y además si se dan en forma presencial o online. Empezamos a indagar eso. Los diferentes participantes, funcionan diferentes los grupos si son de doctorandos, de profesores. Por ahora, les spoileo, venimos viendo que no hay muchas diferencias. Así que esto que decíamos antes, uno sigue aprendiendo de por vida cómo escribir. ¿Y qué sucede al interior de los grupos? ¿Qué sucede? Que estos grupos ayudan a mejorar la experiencia de escritura y la escritura en sí. Bueno, precisamente el análisis, como microanálisis de los diálogos que se dan al interior de los grupos.
Y como les decía recién, que haremos esta noche cerebro, ¿no? Como todas las noches, Piki, tratando de conquistar el mundo, pero yo lo quiero conquistar con grupos de escritura. Y bueno, nada, ahora hay muchas gracias, Luz Edith Cáceres, que puso el link del 1-2 tesis. Ahora lo que me encantaría, más que nada, es escucharlos, escucharlas, escucharles. Bueno, Laura, pues no, ha sido realmente muy interesante volver a escucharnos lo que habíamos preparado. Maravilloso pues tenerte y en realidad que se abra este espacio y que bueno, que sigamos pensando. Ya veo que hay un colega con la mano alzada. Sí, si quieren, Vamos a ir intercambiando porque sí, que prendan la cámara sí, invito, y hagan las preguntas. sí. No sé si todos, Entonces, pero... aquí vi José Vicente y también en las Hola, inscripciones habían dejado algunas preguntas, vamos intercalando entre lo que habían dejado en la inscripción y los que nos acompañan. Dale. Dale, José Vicente Abad, te escuchamos. sí, hola. Saludos. Les cuento que no puedo activar mi cámara porque está inhabilitada desde la reunión, pero ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Sí, José. déjame. Bueno, lo primero es a Viole saludarla. Un abrazo fuertísimo desde Colombia. Qué rico verte y mil gracias por la invitación. Y yo, como siempre, tengo preguntas. Una pregunta, pues creo que hiciste un aporte valiosísimo y es que no nos forman para ser tutores. O sea, nosotros como estudiantes de doctorado tenemos una cantidad de expectativas frente al director y está la pregunta súper potente de, bueno, es que ¿quién forma a los directores? Pero yo la uno a otro elemento que creo que tú trabajas en los grupos de escritura y es la evaluación de textos. Tampoco se nos forma para evaluar los textos. Y hay en las ciencias sociales y humanas, sobre todo, una cultura dominante en la evaluación de textos y eso pasa mucho en la tesis y es que el evaluador siente que tiene que encontrar la falla, el error, entonces puede volverse una evaluación que se reproduce incluso en la evaluación de artículos, pero yo por lo menos la observo en las tesis y es el evaluador te tiene que dar palo, como decimos en Colombia, te tiene que dar duro y encontrar todos los problemas. Y creo que también a los evaluadores se les olvida o se nos olvida, porque yo también soy evaluador, que la evaluación es una instancia formativa y que no se trata de destruir lo que el otro está haciendo, sino de aportar. Pero yo te quiero hacer la pregunta, Viole, también como tutora, ¿tú qué orientación le das a los doctorandos o nos das cuando nos tenemos que enfrentar con esas evaluaciones? Porque a veces yo escucho como la recomendación de hay que ser aquiescente, bajar la cabeza, aceptar, pero por otra parte está bueno, hay que desarrollar la propia voz que surge de esas tensiones. ¿Qué nos recomiendas a los doctorandos para prepararnos para esas evaluaciones? Bueno, no lo digo, lo hago. En realidad lo que recomiendo es que primero empezar a revisarse entre pares y aprender a recibir comentarios. Uno de los objetivos del grupo de escritura y de que yo intento todo el tiempo de que la gente trabaje con pares es precisamente aprender a recibir críticas. No sabemos recibir críticas, nadie nos enseñó, así como no sabemos dar comentarios. Y otra cosa que en realidad intento avanzar constantemente y les comparto de nuevo una diapo, es conceptualizar la revisión y la escritura desde un enfoque dialógico. Y esto significa que no corrijo, corregir es detectar errores y cambiarlos, sino que comento el texto. Entonces, comentar el texto significa dar mi impresión lectora y decir, esto es un borrador, o sea, no voy con una lapicera roja a corregir, ¿sí? Y ejercitar la escritura no es, o sea, es ejercer la escritura. Yo al escuchar cómo interpretó el otro mi texto, puedo mejorarlo, pero tengo que aprender a escuchar cómo interpretó el otro mi texto. Y no ser altanero y decir, pero yo no escribí eso. Y bueno, si lo interpretó, algo pasó. Después, trabajar con proyectos de escritura reales. Todo lo que trabajen que no sea nada más para el ojo propio, sino intentar y empezar a publicar y hacer pública la investigación desde el principio. No, pero no levanté datos todavía. Diseñaste un proyecto de investigación.
Mate, presentalo en una jornada, a ver qué piensa la gente de eso. Pero no tengo nada, bueno, pero uno se tiene que animar, porque en realidad, si lo escuchan y le hacen preguntas, esas preguntas sirven para mejorarlo. O sea, fíjate cómo atrás de este concepto está el nada es acabado. Y después la otra, bueno, además de darles oportunidades a la gente de que ejerzan estas prácticas, ¿sí? Voy a dejar de compartir, todo es una negociación. Eso es lo que yo les digo. ¿Te vale la pena pelearte con un revisor de un artículo que quiere las cosas? Hay cosas que uno lucha y otras que uno dice, bueno, no lo voy a pelear. Les doy un ejemplo. En la revista piden norma Zapa. Uno manda y los apellidos no van con mayúscula en norma Zapa. Y vuelve el revisor y dice, tiene que estar en mayúscula. Bueno, es un detalle, eso lo cambio. Ahora, si un revisor me pide que reelabore mi artículo para hacer otra investigación, y bueno, ahí no. Pero tengo que justificar por qué. Y fíjate cómo todo es una argumentación. Hay un autor que es Paul Pryor que dice, toda escritura es una negociación. Y es precisamente eso. ¿Qué tiene que hacer uno? Aprender a negociar. Y aprender a negociar y a pararse desde donde sabe. Pero bueno, y quizás yo intento hacer estas cosas y no lo hago y termino haciendo las cosas que digo que no hay que hacer. Porque digo, somos humanos, ¿no? Entonces, nada, creo que te respondí. No sé si te respondí, José. Sí. Sí, 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 sí. fantástica respuesta. Y puse en el Ya. chat, eso viene de la sabiduría y la experiencia de quien ha jugado los distintos roles, de quien ha sido estudiante, evaluadora, tutora. Y Mil sigue gracias, Viole. aprendiendo. Y sigue Sí, mil aprendiendo. gracias. Y Gracias por la gracias por pregunta. Bueno, recordarnos lo de la humanidad, es cierto, no podemos olvidar eso. Mil gracias. Gracias por la Un pregunta. muchas abrazo. gracias, José. Gracias, José. Ya pueden activar la cámara, ya pusimos la opción. Veo la mano del Julio. Julio. Bienvenido, te escuchamos. Un saludo muy grande desde Londres. Laura, muchas gracias. Me escapé de otra reunión para poder escuchar, aunque sea la última parte de tu exposición. Perdón también, sí, no, era mucho más interesante esto. Todo lo que... Perdón si esto ya se habló, pero mi trabajo se está movilizando hacia la sociabilidad en los grupos de trabajo, ¿no? Entonces quería preguntarte si en tu línea de trabajo, ¿cuál es el rol que juega la sociabilidad en el desarrollo de la escritura en doctorandos? No solamente entre el director de tesis y el doctorando, sino entre los pares, que es algo que vos hablabas antes. Sumamente importante, Julto. En realidad, a ver, vamos a ser sinceros, vamos a sincerarnos académicamente. Los marcos teóricos que me gustan a mí son los marcos socioculturales, los cuales le dan un rol bastante importante al otro. O sea, lo que se plantea es no se puede aprender sin otros. Y en realidad la visión que yo tengo en la escritura es como práctica social. Entonces ahí ya parto desde o sea, tengo los lentes puestos de necesitamos que aprenda a escribir escribiendo y con otros. La mayoría de las investigaciones a nivel internacional y en Latinoamérica estamos empezando a ampliar el foco. Estamos empezando a ampliar el foco en que no es nada más la interacción del tesista con el texto, ¿sí? Sino que crear comunidad a nivel de posgrado, sobre todo en las humanidades y en las ciencias sociales, es sumamente importante, pero además porque también conduce al desarrollo intelectual, o sea, se potencian las ideas, ¿sí? En las investigaciones del rol de las relaciones sociales que comentaba, que hice, a vos te parece la primera parte, yo empecé investigando el rol de las relaciones sociales en la escritura de la tesis, y la gente me decía, pero si la escritura la escribe uno solito, pero no, o sea, necesita ayudas que permitan el espacio para ese proceso y que sobre todo potencien, y de hecho, la escritura científica es multivocal, uno nunca escribe solo, uno dialoga con lo que se ha venido investigando y se ha venido aprendiendo en el campo. Si nosotros le damos la oportunidad a aquellos que se están formando en investigación a actuar, a ejercer prácticas
colegiadas desde el principio, vamos a tener muchísimo mejores investigadores, más humanos, que sepan ejercer mejor, dar y recibir feedback, y que sepan guiar mejor a futuro. Uno de los resultados que viene apareciendo en los grupos de escritura es que la gente que participa de los grupos de escritura y aprende a comentar, no corregir textos, después puede utilizar esa práctica, la lleva a cuando dirigen a otras personas. Y dan feedback muchísimo más enriquecedor a los tesistas que dirigen a futuro. Entonces, fíjate cómo, o sea, estamos hablando de construir comunidad, ejercer prácticas, todas cosas muy alineadas, obviamente con los marcos teóricos que yo manejo, pero que, a ver, y si uno mira el campo a nivel internacional de estudios doctorales, lo que se llama doctoral studies, cuando se habla de bienestar, aparece el tema de la comunidad. Cuando se habla de aprendizaje de la investigación, aparece el tema de la comunidad. O sea, no podemos obviar esto. Y la realidad es que, bueno, en la mayoría de los países las tesis se realizan cuando ya no hay tanto ámbito de interacción con otros. Y ahí creo que hay un gran pifie. Pero bueno, no sé si respondí. Sí, gracias. Yo creo que una de las cosas, si puedo agregar algo Sí. positiva del COVID, ha sido exactamente eso, demostrar cómo el trabajo aislado es muchísimo más pobre que el trabajo, pero yo en mi trabajo le llamo escribiendo en compañía de otros, ¿no? Totalmente. Porque no solo dialogar con mi texto, sino estar con alguien para poder escribir juntos, aunque Bien. estemos escribiendo dos cosas diferentes. Bueno, y voy a hacer un paréntesis, y voy a contar, si me permitís, Julio, la cocina de la investigación. Julio está en Londres, yo estoy en Argentina, Julio es argentino, es cordobés, originario cordobés, y en realidad, como investigamos temas similares, nos terminamos conociendo, y Julio es una de las personas que decimos, tenemos que hacer algo juntos. No es algo nimio estas colaboraciones. Los campos de saberes han avanzado por estos tenemos que hacer algo juntos. Los programas de investigación, los programas de intercambio son algo tan valioso, tan valioso. Por eso muchos doctorados se empieza a pedir a los doctorandos que hagan estancias doctorales, que se vayan a otros países a ver cómo se investigan esos países. Sí. Porque En Europa es muy común. Claro, estamos cayendo en la cuenta de que realmente, o sea, no es algo accesorio, es algo fundante. Y tengo la mano levantada, Eli, de Rodmer y de Pilar. Sí, creo que Rodmer estaba primero. Bienvenido, puedes hacer la pregunta y luego Pilar. Sí, buenos días. Yo soy de Cali, Bogotá, Cali, Colombia, y estoy participando porque soy docente de la Universidad Univalle. Y precisamente ya yo terminé mi doctorado. Tengo la experiencia de haber asesorado. ¿Cómo? ¡Felicitaciones! Sí, y he tenido la experiencia también de ser evaluador de tesis doctorales. Entonces me ha permitido conocer distintas posturas de los participantes, y bien como nos han enseñado en el doctorado, nosotros no somos los que forzamos a qué postura metodológica nosotros debemos responder, sino es el mismo proyecto de investigación el que te exige qué método o qué de alguna manera hacia dónde nos perfila ese método de investigación, si bien sea si desde una visión cualitativa o desde una visión cuantitativa. Y es ahí el método que va a exigir la investigación en sí. Entonces, mi consulta es, en los próximos estudiantes o la visión en la formación académica a nivel de posgrado, a nivel doctoral, cuando la universidad todavía no acepta, o de alguna manera los docentes, porque no es la universidad, los docentes evaluadores no aceptan un método emergente
En este sentido, estamos hablando de un pensamiento complejo, sino que se perfilan aún en su formación en su antigüedad y todavía se mantienen en una formación donde puede ser cuantitativo o positivista o netamente hermenéutico, cualitativo. Pero entonces, ¿dónde está la visión de que un método sea emergente, que surja, que de alguna manera nazca algo nuevo, donde el Edgar Morin nos los ha permitido a través de sus métodos que la investigación puede ser emergente, el método puede surgir en el proceso. Entonces, precisamente mi tesis doctoral tiene por título La formación ontocreativa del contador público en la formación universitaria, una mirada desde la complejidad, porque de alguna manera sentí que uno de los métodos no me daba la respuesta y me tuve que soportar en el otro método cuantitativo o desde una visión cualitativa y una visión cuantitativa para poder responder a la necesidad de lo que se estaba pidiendo. Entonces eso es como que una complementariedad entre un método y otro, pero de alguna manera no me definí por uno ni por el otro, sino que el método fue respondiendo en el futuro como un pensamiento complejo. Entonces, hay docentes que no aceptan eso. Entonces, si de alguna manera el participante a quien uno le está asesorando su trabajo investigativo, uno no le dice, ciérrate aquí o encajónate acá, sino busca una visión abierta, una visión donde tú tengas la responsabilidad de no solamente conocer una formación hermenéutica, una formación fenomenológica, porque cuando nos vengan tesis doctorales o tesis de maestría, trabajo investigativo, pues uno tiene que tener una visión amplia de todo el conocimiento, estar en la cúspide del conocimiento. No es que me viene una tesis de formación o con una visión compleja. No, 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 como yo no sé nada de complejidad, no puedo revisar esa tesis doctoral, sino que uno tiene que tener una visión amplia. ¿Qué debemos nosotros como asesores ante esas situaciones con docentes que tienen esas particularidades? Bueno, lo primero que voy a decir es que ciencia no hay una sola, hay varias. Enfoques epistemológicos tampoco hay uno solo, hay varios. Yo creo que uno como tutor o supervisor o director, lo que puede hacer con quien está verde o viene novato al campo es el fair play, le llamo yo. El juego justo. Es decirle, mira, esto no es algo cerrado, no hay respuestas acabadas y toda ciencia, por más dura que sea, es política. Hay diferentes posturas. Tenemos peleas, o sea, avanzamos determinados tipos de argumentos, partimos de determinados marcos y no todo el mundo piensa igual. Entonces, yo creo que vos planteabas la tensión, ¿no?, entre lo que es algo, una ciencia tradicional y una ciencia novedosa, emergente, o más desde una postura crítica. ¿Te interpreté bien, Rodmer? ¿Sí? Entonces, yo sería justa y le diría, bueno, a ver, lo tradicional quizás va a ser más aceptado, porque es lo que prima en este entorno. Lo emergente quizás sea mejor para vos, te va a dar estos beneficios, pero bueno, tenés el obstáculo de tener que convencer esto. Yo creo que el dilema que vos planteás es un dilema que aquellos que hemos realizado investigación con métodos mixtos, muchas veces enfrentamos. Mi investigación doctoral era digamos, de diseño mixto, y yo tenía en lo que era el jurado de tesis gente que era especialista y abrazaba enfoques cualitativos de la investigación, y gente que abrazaba enfoques cuantitativos, y hasta lo que se llamaba en Estados Unidos practitioners, o sea, gente que trabajaba a nivel administrativo en la universidad, y no exclusivamente, o sea, se dedicaba a investigación, etc. Entonces, uno no defiende su tesis ante el que piensa igual, uno defiende su tesis ante los que piensan precisamente diferente. Por eso la importancia de construir la autoridad de nuestras voces a partir de lo que otros han dicho en el campo, y justificando sobre todo con lo que llevamos adelante, con nuestros datos, con nuestros métodos. Cuanto más uno pueda anticipar los contraargumentos o conozca las habas que se cuecen en el contexto, más fácil va a ser defender. Entonces, no hay yo creo, mi posicionamiento personal, ¿no?, obviamente, es que no hay una respuesta.
Y eso yo creo que son decisiones personales, porque en última instancia yo lo que espero es que aquella persona a quien le dirija la tesis se vuelva más experto que yo en otras cosas. Y de hecho, ya me pasa, o sea, las tesis que dirijo, respeto mucho todo lo que han generado de conocimientos, y me acercan nuevos materiales, y eso es lo rico, eso es lo bueno, eso es el fruto, porque así avanza en campo, no escuchando siempre la misma campanita. Espero haber respondido, así escuchamos otras voces. Muchas gracias, Rosmer. Pilar, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola, pues Violeta, muchísimas gracias. Súper interesantes todos los planteamientos. Bueno, ante toda esta cantidad de publicaciones sobre el tema, afortunadamente en los últimos años, uno puede identificar que tanto investigaciones como experiencias dan cuenta, por un lado, como de alternativas para poner en juego a la hora de acompañar a algún estudiante de posgrado con la escritura de su tesis. Por otro lado, yo sigo viendo trabajos encaminados como a mostrar lo que está mal, ¿no? Lo que no está funcionando. Entonces, todos los problemas que tienen al escribir los chicos, los problemas con sus directores de tesis, aún problemas cuando algunos directores de tesis están intentando hacer un acompañamiento diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno encuentra trabajos que dan cuenta de que los estudiantes no necesariamente valoran de manera positiva los comentarios que hacen los directores. Entonces, los directores dicen, claro, la idea es que hay que comentar, los comentamos, pero los tesistas resultan diciendo, no entendemos para nada qué es lo que quiere este señor. Me pone un triple X y yo no tengo ni idea de qué es lo que quiere. Entonces, bueno, es muy interesante como todo lo que se está dando, y te tengo dos preguntas. Por un lado, Antes de que preguntes, Pilar, yo quiero decir algo. Te voy a interrumpir, así. Pilar es la que ha realizado las revisiones de la literatura sobre lo que es escritura de posgrado en Argentina. No me está preguntando cualquiera, ¿sí? Pilar estaba citado en el PowerPoint, es precisamente una de las autoras latinoamericanas que ha dedicado tiempo, energía y ha hecho un excelente trabajo, bajo mi perspectiva, revisando los trabajos, ¿sí? Dale, Pilar, gracias, tu Laura. pregunta. Gracias, dos preguntas, Laura. ¿Qué te parece que en este momento vale la pena investigar para visibilizar alternativas diferentes? Es decir, me inquieta este asunto de que uno sigue viendo tanto en pregrado como en posgrado, como que es la suma al muro de los lamentos, ¿no? Esto va mal, no están acompañados. Entonces, bueno, ¿qué valdría la pena investigar desde tu perspectiva en este momento sobre el acompañamiento de tesis en posgrado? Y por otro lado, ya... Todo. Okay. Porque hay otra inquietud que a mí me viene rondando hace un buen tiempo, y me encantaría que pudiéramos hacer un trabajo conjunto al respecto. Ya le he echado también el lance a Elisa, y es sobre este asunto del impacto. Digamos que cómo medir el impacto de eso que hacemos, tanto a nivel institucional. Digamos que hay algunas iniciativas que se hacen a nivel institucional, los centros de escritura, en el caso de la universidad en la que yo trabajo. Nuestro centro de escritura acaba de cumplir 10 años. Y nosotros mostramos todo el tiempo las encuestas de satisfacción de los usuarios y decimos, vamos bien, pero eso mostraría que estamos bien. Entonces, me parece muy interesante que pudiéramos avanzar en este asunto de investigar sobre cómo medir el impacto de lo que hacemos, bien sea con pequeños grupos, los grupos de escritura, por ejemplo, que es una alternativa que tú has, efectivamente eras la señora de los centros, de los grupos de escritura, y que vale la pena, bueno, más allá, digamos, de cómo se sienten las personas que participan, más allá de contrastar el producto inicial con el producto final, porque sabemos que en el medio hay muchas conversaciones, muchas manos, muchos cerebros, más allá de preguntarle usted cómo se ha transformado, o sea, ¿qué tienes en la cabeza sobre cómo investigar el impacto de lo que uno pone en juego en curso, como desarrolla alternativas para acompañar a los estudiantes de posgrado en la escritura? Esas dos preguntas. Bien, entonces, ¿qué investigar? Todo. No, no es el todo. Yo creo que lo que marcaste, la visión del déficit sobre la escritura, es lo que sigue primando. Digamos, empezamos hablando de alfabetización académica tratando de corrernos de esta visión del déficit,
Los escritos tempranos de Paula precisamente critican esto. No tenemos que decir lo que no saben, tenemos que ver qué hacemos para enseñar. O sea, el qué investigar, yo creo que para combatir la visión del déficit, yo creo que las experiencias exitosas, por más chicas que sean, son válidas. Los estudios de caso o, digamos, aquellas investigaciones que reportan cosas que han dado resultado, son válidas y nos alimentan porque nos pueden informar a la hora de aplicar. Esto va relacionado a la pregunta de Eli, ¿qué harías? ¿Cuál es la cuestión práctica que aplicar? Y con respecto, o sea, ¿qué investigar? Bueno, iniciativas para formar supervisores, no para ver qué les falta, para formarlos. Si ya sabemos que no se forman a los supervisores, directores o tutores, ¿sí? Investigar, yo creo que las prácticas de retroalimentación a nivel de posgrado están poco estudiadas, hay re pocos trabajos sobre eso. Y vos decías, bueno, no pueden usar la de retroalimentación, qué sé yo. Bueno, hay algo que se ha dado a llamar a nivel internacional feedback literacy, o sea, cómo alfabetizar para la retroalimentación. O sea, hay que enseñar a dar y recibir feedback, no es algo dado. Entonces, bueno, quizás investigar eso. Me parece que también que hay muchas experiencias exitosas, pero que lamentablemente terminan cayendo en los hombros de quienes las implementamos. Y acá tenemos un problema de audiencia, creo yo. Porque vos me decís, ¿cómo contamos el impacto? ¿A quién le querés contar, Pilar? ¿A los que toman las decisiones a nivel político en las instituciones o a tus colegas investigadores? Porque nos lo contamos entre nosotros, que es una audiencia bastante acotada. Entonces, y en varios círculos latinoamericanos, internacionales, de países anglosajones, de países no anglosajones, o sea, la cantinela que vengo escuchando hace bastante es cómo transmitimos la importancia de estas cosas que podríamos llamarle blandas, ¿no? Porque no es algo medible en números, no es tan fácilmente cuantificable, como vos decías, la caja negra de lo que pasa en el medio. Entre que le enseño y publican, entre que le enseño y defienden la tesis. ¿Cómo comunico esto a aquellos que tienen que tomar las decisiones en las instituciones? No tengo respuesta para eso. Yo soy malísima para vender mi investigación. Soy buenísima para contagiar pasión porque amo lo que investigo, amo investigar lo que investigo, pero soy muy mala para hablar el lenguaje administrativo. Y creo que esto es algo que realmente podríamos pensar, investigadores y gestionadores, digamos, aquellos que gestionan las políticas en las universidades. El impacto se mide tradicionalmente con cantidad de publicaciones, es la forma en la que nos evalúan a los investigadores, y fíjate que ni en el sistema científico encontramos todavía una forma de realmente medir, porque, o sea, es muy injusto medir contando cuánto se publica. Y en realidad, algo que ha surgido en el último tiempo en las investigaciones sobre escritura es que no medimos el impacto, porque la escritura se aprende a lo largo de la vida. Entonces, en vez de poner el foco en los productos, ponemos el foco en las trayectorias, en el proceso, en qué pasa. Entonces, fíjate cómo cuando yo empecé a investigar grupos de escritura, investigaba, bueno, ¿son efectivos o no son efectivos? ¿Para quién? Los participantes. Bueno, a ver, ¿y publicaron o no publicaron? ¿Qué trabajaron, qué no trabajaron? ¿Dónde? Acá, allá, en otro contexto. Y hoy en día estoy intentando meterme, ¿qué pasa al interior de los grupos de escritura? Digamos, hace un rato que vengo, pero voy mirando, ¿qué pasa al interior de los grupos de escritura? Que esto le resulta a la gente. ¿Qué sucede en estas conversaciones? Entonces, el microanálisis de la conversación. Yo creo que el secreto es cambiar el foco. Yo creo que el secreto es ir cambiando el foco, ir mirando, no solamente a nivel institucional, sino a nivel de trayectorias, a nivel, o sea, cambiar el foco de los actores que se involucran, ¿no? En este aprender a escribir ciencia, el tesista, el director, los programas, etcétera, ¿sí? Entonces a mí me gustan siempre las preguntas de Eli. Eli te pasea por todas las aristas del problema cuando pregunto.
No sé si respondí, yo creo que te dejé más preguntas que respuestas, pero esto es lo que nos pasa por lo general cuando nos metemos mucho en un tema. Sí, sí respondiste, muchas gracias. Bien. Bueno, pues creo que podemos cerrar el espacio. Laura, realmente ha sido muy, muy chévere tenerte y escucharte y bueno, que hayamos abierto el espacio como conversatorio, creo que ha sido muy enriquecedor. Agradecemos a todos los colegas. Siento que hubo roles desde todas las perspectivas, estudiantes, directores Sí. de tesis, Y que prendan la cámara. tema. Que prendan la cámara, que era, por lo menos. era como hola. lo que buscábamos, ¿no? Lo que buscábamos y parte de lo que haces al cerrar con la pregunta de Pilar es dejar otra vez este desafío bueno, cómo vamos a trabajar entre varios sectores, entre varios actores, ¿cierto? El fenómeno. Bueno, lo interesante es que con este espacio de hoy quedan los contactos, nosotros prometemos reenviar el material, una síntesis que nos ha compartido Laura, las diapositivas y las grabaciones. Y bueno, esperemos que estos espacios para seguir pensando sobre todo la formación de posgrado, hay otros niveles también que requieren esta reflexión, pero como decía Laura, es un campo emergente y vale la pena, ¿no? Vale la pena que le demos el espacio en el contexto sobre todo latinoamericano. Y yo creo que más preocupante de que todavía no tengamos respuestas es que nos quedemos sin preguntas. Me parece que nada, tenemos, y nada, fomentar espacios como este, ¿no? O sea, donde realmente, para mí, quiero agradecer de corazón, porque que me pregunte gente como Julio, como Pilar, como Eli, que interactuemos, que haya profes interesados, que haya estudiantes. Esto es diversificar, esto es dialogismo. para el diálogo. Sí. Claro, y realmente nos interesa, o sea, hay mucha gente interesada, entonces no sean tímidos, escriban a la tesis principio para un final. Seguimos en contacto. Claro, escriban a Eli, escriban, les dejo mi correo por si quieren alguna duda en el chat. Nada, contáctense, avancemos. Yo creo que vamos a sacar algo bueno y en Latinoamérica estamos haciendo un montón de cosas interesantes. Y de nuevo, agradecer a las intérpretes. Intérpretes. Sí, es un gesto. Quizás no hubo mucha gente pidiendo la interpretación, pero ya, que la charla. Y a ellos también, que se interesaron en escucharnos. Sí, la interpretación al inglés ya es un gesto de que desde esta región tenemos un montón para decir. Y nada. Muchas gracias. Gracias. Si quieren decir muchas chao, gracias. Todos juntos hacemos ruido. Chao, chao, chao. Gracias. Buen día para todos. Buen día, gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Gracias, Laura.